¿Cómo están, mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos al canal La Voz en el Desierto por Antonio Pizarro, que Dios los bendiga. Hoy día vamos a estudiar un tema, ya este es un tema, como es un tema que tampoco voy a ser dogmático, ustedes lo pueden investigar, los pasajes bíblicos. Hoy día el tema se llama la encarnación del mal. La Biblia a Satanás se le llama el principal anticristo, y en todo él ha imitado al Señor Jesucristo. Pero hay una de las cosas que es bien importante que hace el Señor Jesucristo es que después de 4000 años de hacerse la promesa que iba a venir el descendiente, iba a venir la simiente, el Salvador, Cristo se encarna en el vientre de María. Ahora si nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, también estaba profetizado que así como la semilla del bien, que iba a engendrar al Señor Jesucristo, porque fue engendrado mediante el Espíritu Santo de Dios, pero también la profecía de 3.15 se profetizaba que también el diablo se iba a encarnar. También el diablo se iba a encarnar. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá, dice, en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Ahora vamos a analizar muy bien las palabras que salen en la primera profecía. Dice acá: pondré enemistad entre ti, es decir, el diablo y la mujer, que eran los creyentes, entre tu simiente. Aquí habla de tu simiente en singular. La simiente de la mujer resultó ser Jesucristo, y la simiente suya, es decir, que la simiente de la serpiente. Él te irá, dice, en la cabeza y tú le irás en el carcañal. No hay duda, mis queridos amigos, que cuando Cristo muere recibe la herida en el talón. Al diablo se le da una pisada de cabeza de muerte. Pero aquí yo quiero hacer resaltar algo bien interesante, porque el tema se llama la encarnación del mal. Aquí la escritura dice de que el diablo iba a tener también una simiente, iba a traer el falso Cristo. Ahora, bien interesante, mis queridos hermanos, que Cristo se hace hombre y nunca deja de ser Dios. Vamos a ver, hermano, vamos a analizar cómo el diablo nunca ha creado nada, pero el diablo alteró la raza humana. El diablo alteró la raza humana, trayendo sobre la raza humana, creación de Dios, el carácter del diablo. Y cada vez que ha salido pasando el tiempo, menos la raza humana representa el carácter de Dios. Vamos a ver cómo esta simiente, mis hermanos, y la reencarnación del mal comienza a reproducirse en los seres humanos. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 4, y el versículo 4:8. Vamos a ver que Satanás logra implantar la imagen de él, llamarlo así, el carácter de él en Caín, porque el primer asesino es el diablo y el primer asesino es Caín. Aquí en Génesis capítulo 4, versículo 8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció, dice, que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hermano, el primer asesino. No hay duda que el diablo, ¿cierto?, tenía tomada la vida de Caín. De hecho, en 1 Juan, a Caín se le llama el hijo del diablo, hijo de Satanás. Ahora, interesante, hermano, aquí ya se comienzan a diferenciar las dos simientes. Abel resulta a ser la descendencia, la parte carnal de la mujer de la iglesia que viene en Jesús. Pero aquí aparece la primera persona que representa al diablo en la carne, que es Caín. Ahora, si nosotros vamos al libro de Génesis, aparece algo bien interesante. Vamos a hablar, hermano, acerca de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y aparecen los Nephilim, aparecen los gigantes. ¿De dónde salieron los gigantes? ¿Mezcla de qué? Y los gigantes se acabaron. Muchas personas dicen de que los gigantes eran híbridos, que no se podían reproducir. Pero vamos a ver hoy día que los híbridos se reprodujeron. Y vamos a verlo con la Biblia, ya que se reprodujeron, porque después del diluvio siguió habiendo gigantes, los hijos de Aná, Goliat. Vamos a ver en primer lugar de dónde nace esta raza de gigantes. Génesis capítulo 6, versículo 1 dice: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Aquí, mi querido hermano, comenzaron los hombres a multiplicarse y aparecen hijas, aparecen damas que eran muy hermosas, ¿ya? Versículo 2 dice: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogieron entre todas.
Acá vemos nosotros, hermanos, que los hijos de Dios en el libro de Job son ángeles. Hay muchos, los judíos, muchos historiadores, muchas iglesias que también concuerdan que estos eran ángeles. Algunos dicen que los hijos de Dios eran los creyentes, pero si hubiesen sido creyentes, hubiesen tomado una esposa. Porque si tomaron varias esposas es porque no eran creyentes tampoco, porque ellos sabían muy bien, si eran creyentes, que Dios le trajo una sola Eva Adán. Sino que esto eran los ángeles. Y el versículo dice acá que estos ángeles bajan acá a la tierra y toman esposas. Muchas personas dicen que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, pero eso no significa que no se pudieran reproducir, porque los ángeles, queridos amigos, tienen un cuerpo. De hecho, a Satanás en el tiempo final se le va a quemar a destruirlos porque tiene una materia. Quizás no la misma nosotros los seres humanos, pero él tiene una materia, él tiene un cuerpo. Lo que pasa es que ahora se encuentra en otra dimensión, pero recorre su dimensión, que el Señor lo tiene, con acá en la tierra, con nosotros los seres humanos. Acá vemos lo siguiente. Cuando Dios ve, ¿cierto?, esta unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Y este versículo que nos interesa a nosotros, versículo 4 dice, había gigante en la tierra. Había gigante en la tierra en aquellos días. También después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas del hombre, le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí aparece algo muy interesante. La versión al día y otras Biblias lo traducen de manera más cronológica, el texto. Porque dice acá, en la Biblia, Dios habla hoy, dice, cuando los hijos de los hombres se unieron, los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, aparecieron en la tierra los gigantes, dando a entender que estas dos genéticas, mis queridos hermanos, la genética de los ángeles más la genética humana, trajo como consecuencia a los gigantes, ¿ya? A hombres de gran estatura, que como dice la escritura, estos fueron hombres de renombre, pero renombre en lo malo, ¿ya? De ahí aparece la mitología de gigante en Egipto, basada en esta realidad. Aparecen los semidioses, después la cultura griega. Estaba basada en esta realidad, cuando los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. ¿Qué tiene que ver esto con la reencarnación del mal? Tiene que ver mucho, porque el texto bíblico decía que Cristo se iba a encarnar. El diablo aquí también logra su parte de anticristo. Él nunca ha creado, pero aquí logra él unir, hacerse, como decirlo, encarnarse. Encarnarse, así como Dios se encarnó a su hijo, el diablo aquí también él encarna a un hijo, porque los ángeles tienen relaciones con las mujeres y nacen los gigantes, hombres de gran estatura. Así se comienza a cumplir la profecía, que así como Cristo se iba a encarnar, también el diablo iba a tener una simiente no solo espiritual, sino literal. Por eso, hermanos, nosotros hoy día vemos como el diablo logró meter este gen, logra él meter este gen en la raza humana. Dios está el diluvio. Vemos que Noé tenía 3 hijos, ¿cierto? Jafet tenía 3 hijos, Noé. Y vemos nosotros, hermanos, que el gen de los Nefilim se fue en Cam, porque fue Cam. Después del diluvio, una vez que Dios trae el diluvio, se da cuenta que los otros 2 hijos de José, Sem y Jafet y Cam resultó tener el carácter del diablo, el gen del diablo, porque cuando su padre ve y queda desnudo, él ve a Dios con morbo. De ahí aparecen, ¿cierto?, los incrédulos. De Cam comienza a descender los de Cam, las tribus, ¿cierto?, que le llamamos nosotros los cananeos, ¿ya? Ahora vamos a ver, mi hermano, que algunos dicen que eran híbridos, que los gigantes, los Nefilim, eran híbridos. Yo diría que no eran híbridos, sino se reproducían, porque como nacieron gigantes, también tienen que haber nacido gigantas, hombres y mujeres. ¿Por qué te digo esto yo? Vamos a ver, ¿cierto?, la palabra de Dios, como después del diluvio siguen habiendo gigantes, ¿ya? Vamos a ir al libro de Números. Vamos a ir primero a 1 de Samuel. Vamos a ir a 1 de Samuel. Vamos a ver que después del diluvio siguió presentándose gigante en la tierra. Porque el gen se fue mediante Cam. De ahí aparecen estos gigantes. 1 de Samuel 17 y el versículo 4. Dice lo siguiente ahí la escritura. Lo vamos a tomar del 17:1, ¿ya? Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá,
y acamparon en Soco, Aseca en Efec Damín. También Saúl y los hombres, dice Israel, se juntaron, acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte muy alto, Israel estaba sobre otro monte, al otro lado, y un valle en medio de ellos. Vamos a ver quién aparece acá, ¿ya? 17:4 dice, y salió entonces del campamento, dice el filisteo, un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat. Tenía altura de 6 codos y un palmo. Este hombre casi medía 3 metros. No hay duda de que era un gigante, hombre de gran estatura. Y antes del diluvio aparecen los gigantes. Y este gen no se pierde, sino que se va mediante Cam y después se traslada por las personas que nunca, hay una inclinación genética de personas que no quieren nada con Dios. Por eso la Biblia dice que iba a haber una descendencia del diablo y una descendencia de la mujer de la iglesia. Vamos a ver otros pasajes bíblicos donde aparecen estos gigantes después del diluvio. Vamos a ir a Números 13. Vamos a ir a Números 13 y el versículo 33. 13:33. Vamos a ver quiénes los que habitaban Canaán cuando los israelitas iban a tomar Canaán. Cuando Moisés los mandó. Mandaron 2 espías. Esto fue una de las características que dijeron los 2 espías. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, la raza de los gigantes. Éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Aquí la escritura nuevamente después del diluvio, hermano, porque uno dice que fueron híbridos. Yo diría que no, porque fueron híbridos significa que no se podían reproducir. Pero vemos que después del diluvio vuelven a reproducirse en la raza humana. Porque cuando se unieron los ángeles con la mujer, este gen no se perdió, por lo menos después del diluvio, porque aparecen gigantes, que eran los hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Hermano, y ahí se cumple la profecía del libro de Génesis 3:15, que el diablo también iba a encarnar el mal en la humanidad. Vamos a ver ahora Deuteronomio 1:28, ¿ya? Vamos a ver que estos gigantes aparecen en varios versículos después del diluvio. Y la otra bien característica, mis queridos hermanos, que estos gigantes siempre en la Biblia aparecen como malos y siempre como enemigos del pueblo de Dios. Deuteronomio 1, versículo 28. 1:28 dice la escritura. Dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos, dice, han atemorizado, dice, nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor, más alto que nosotros. Las ciudades grandes eran amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran, como estamos estudiando, la raza de gigante. Deuteronomio 9:2. El Señor, cuando saca a Israel de Egipto, Dios le había dicho claramente que allá habían habitantes muy grandes. Pero estos habitantes de Canaán, hermano, hacían cosas terribles, practicaban la bestialidad, el incesto, los sacrificios de hombres. No hay duda que los cananeos representaban el carácter del diablo. Era la descendencia del diablo, reproducían ellos. 9:2 dice lo siguiente, lo vamos a tomar del 1 ya para captar la idea. Oye Israel, dice, tú vas hoy a pasar, dice el Jordán, para entrar a poseer las naciones más numerosas, más poderosas que tú, ciudades grandes, amuralladas hasta el cielo, porque sus habitantes eran gigantes, un pueblo grande y alto, los hijos de los naceos, los cuales dice, tienes tu conocimiento, has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Vemos, hermanos, nosotros acá que aquí se cumple, como decía Génesis 3:15, la encarnación del diablo, el gen. El diablo no ha creado nada, pero el diablo ha logrado alterar la raza humana y en muchas personas que no quieren nada con Dios, impregnar su gen de incredulidad, su gen de maldad, el carácter de él. Hermanito, esperamos, ¿cierto?, que este tema, ¿cierto?, le haya gustado. Investiguen ahí, Génesis 3:15, el relato de la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, y suscríbanse al canal, compartan estos temas con otras personas y vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? Para que el Señor siga abriendo nuestro entendimiento. Vamos a los pies. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por examinar tu palabra, Señor. Que tú bendigas a nuestros hermanos, los hermanos que escuchan el canal,
algunas personas no se han suscrito, Señor. Tú prosperas este canal, que lo único que queremos es investigar, mirar la Biblia con telescopio mediante tu Espíritu Santo, para poder escudriñar detalles que se encuentran en ella. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermano.